damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Y gracias le damos al Señor por las personas que están aquí presentes y por las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Así que le damos al Señor la gloria, honra y alabanza y vamos a orar. Dándole gracias al Señor por habernos dado este día. Hoy es un nuevo día donde dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Así que damos gracias, Señor, gracias. Gracias por permitirnos, oh Dios, estar en pie. Gracias por la vida, gracias, Señor, por el aire que respiramos, Señor. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias, Señor, mil gracias, porque sabemos que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna sombra de variación. Tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sabemos, Señor, que el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Mil gracias, Señor, porque eres tú, a través de tu Santo Espíritu, el que nos invita a escuchar tu palabra. Eres tú, Señor, el que nos da el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Así, Señor, que estamos muy agradecidos contigo. Gracias. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, por todas las generaciones, Señor, que vienen, Padre Celestial, a exaltarte, a alabarte, a reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios, Señor, que en esto consiste la vida eterna, Señor, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la única persona que nos puede convencer de estas verdades es la persona del Espíritu Santo. Por eso queremos agradecerte, Señor, estos 50 días que vamos a comenzar, Señor, estos 50 días sobre la persona del Espíritu Santo. Estamos felices de saber, Señor, que en todos estos días en nuestra mente, en nuestra boca, va a estar el nombre de la persona del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien, vamos a mirar entonces algo maravilloso antes de comenzar estos 50 días de Pentecostés, donde dice así: conexión con el verdadero gobierno. Conexión con el verdadero gobierno. Y habiendo dicho esto, dice la palabra del Señor en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a repetirlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Así que le damos gracias al Señor por lo que nos está dando, y esto es una máxima, como los proverbios. Conexión, estas palabras son máximas, tienen algo muy profundo y hay algo muy especial cuando hablamos de conexión con el verdadero gobierno. Y en estos tiempos donde estamos hablando, sí, cierto, de diferentes gobiernos. Estamos hablando, estamos diciendo, el gobierno de pronto El Salvador es el gobierno más admirado, es una bendición el presidente de El Salvador. O de pronto hay otras personas que pueden decir, bueno, a mí me parece mejor el gobierno de los Estados Unidos, o el gobierno, qué sé yo, de tantos gobiernos podemos hablar en este tiempo. O hay otras personas que dicen, no, es que la mayoría de gobiernos son gobiernos que son corruptos. Hay muchas opiniones, muchas perspectivas, muchas formas de pensar de las personas con relación a los gobiernos.
Así que hay inclusive muchos jóvenes que en estos tiempos creen, bueno, nuestro futuro va a estar si esta persona en el próximo gobierno está. Entonces hay personas que están esperanzadas en que si el gobierno cambia, entonces van a cambiar las cosas. Y hoy queremos ver definitivamente que debemos de estar conectados con el verdadero gobierno, que por sobre todos los gobiernos de la tierra, por sobre todos los gobiernos de las naciones, hay un gobierno real, que es el gobierno de Dios. Entonces, miremos un punto importante, tenemos 3 puntos fundamentales para dar comienzo a estos 50 días de Pentecostés, y es primero saber que el regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de redención en el plan de Dios para la humanidad. Repito, el regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de redención en el plan de Dios para la humanidad. Y vamos a mirar lo que nos dice allí la palabra del Señor en Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hay algo importante en estos versículos, y es que esta fue la promesa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da, de que Él enviaría ¿a quién? A una persona que iba a estar ¿con quién? Con nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? No todos nosotros, sino toda aquella persona que reciba a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Por eso es que empieza diciendo, si me amáis, pero no se lo dice a quién. No se lo dice a las personas que no tengan al Señor en su corazón, sino que dice, si me amáis, ¿a quiénes? A los hijos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré. ¿Rogar a quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, para siempre. O sea que esto nos da luz de que el Espíritu Santo está las 24 horas en cada persona que crea en Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu de verdad, o sea, de verdad, el que nos va a conducir a la verdad, no a una verdad no una verdad relativa, no a la verdad que conocimos en la tradición o en la cultura o a lo que nos enseñaron, no, a la verdad de Dios, el Espíritu de verdad. O sea que ahí está uniendo el Espíritu Santo con la palabra, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces esta fue la promesa, pero luego miramos en Juan 20, 22, que acabamos de leer, donde dice que Él sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, esa situación que pasó con Adán y Eva, cuando Adán se rebeló, perdió al Espíritu Santo que le fue dado. Cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos que todo era perfecto, todo estaba completo, y fue por el Espíritu que le fue dado. Pero cuando Jesús volvió y después de su resurrección, llega y les dice, vuelvan nuevamente a toda la humanidad, vuelvan ¿a qué? A reconectarse con mi Espíritu. Porque cuando Adán pecó, perdió. Cuando Adán entregó, rechazó al Espíritu Santo de Dios,
Pero después de que Jesús resucitó y vimos la promesa y vemos aquí el cumplimiento, entonces el Espíritu Santo vuelve a reconectarse, ¿quién? Dios, al Dios del cielo, a través del Espíritu, con toda la humanidad. Y usted dirá, pero ¿cómo así que con toda la humanidad? Todas aquellas personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, de inmediato se conectan con lo que ya con lo que ya Dios hizo. Con lo que ya Dios hizo. Porque en el momento en que el Espíritu Santo vino, en el momento, por eso estamos mirando que el regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de la redención en el plan de Dios para la humanidad. Entonces Adán y Eva rechazan el plan de Dios, abortan el plan de Dios, pierden la conexión con el Espíritu Santo, pero con Jesús nuevamente viene y dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nuevamente Jesús conecta a toda la humanidad con la persona del Espíritu Santo. O sea, ¿con quién? Con el reino de los cielos. O sea que eso quiere decir que el Espíritu Santo es el soplo de vida. Así como cuando Dios sopló en Adán y fue un ser viviente, entonces ahora el Señor nuevamente hace que el Espíritu Santo more en una persona y viva. Y usted dirá, pero es que de todas formas las personas viven. No, mire esto. El soplo de vida es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el real gobernador de esta tierra. El Espíritu Santo es el gobernador, es la vida de la humanidad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sin Él, sin el Espíritu Santo, aunque nuestros cuerpos físicos puedan estar de pie por un tiempo limitado, por un tiempo limitado, la persona está muerta para el reino de Dios. Está muerta para la influencia celestial. Está muerta, y como está muerta, entonces no puede ¿qué? Percibir ni entender las cosas de Dios. Entonces estamos claros, el Espíritu Santo es la única persona y conectó ya todo ser humano, pero es necesario que el ser humano, que la persona acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, es el Espíritu Santo el que viene y convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta para que nosotros no sigamos intentando con nuestra familia y las personas decir, no, crean en el Señor Jesucristo. No, no es por sus palabras. No es por sus palabras. Es por la oración que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos levantamos a hacer, como dice la palabra del Señor, la oración, la oración del justo puede mucho. O sea, la oración de alguien que está conectado con el Espíritu Santo, que está conectado con el reino de Dios, puede mucho, claro, porque el reino de Dios bajó a esa persona, entonces esa persona va a interceder y va a orar conforme a ¿qué? A los mandamientos, a los estatutos, a la cultura del reino de Dios. Esa persona no va a orar de acuerdo a lo que la persona por la cual está orando quiere, de pronto sin conocer a Dios. La persona, la oración del justo, ¿por qué puede mucho? Pues porque está conectado con el reino de Dios y está orando conforme a la voluntad del Señor. Entonces esto lo digo para que tengamos muy en claro que no es cualquier oración la que va a hacer que las personas crean. Entonces cuando oramos, el Espíritu Santo va a fluir, y yo lo cuento por testimonio porque así fue. O sea, yo no quería nada, absolutamente nada de Dios, pero Dios levanta a mi esposo, lo salva y él empieza ¿qué?
a orar por mí, empieza a interceder por mí, empieza a clamar por mí, empieza a llorar por mí, como vimos hace 8 días. El clamor no es una oración común y corriente, es una oración consciente, es una oración de saber que mientras la persona no tenga a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, está muerta en vida. Y los seres humanos sin el Espíritu Santo se autodestruyen. Se autodestruyen. ¿Y por qué se autodestruyen? Por lo que piensan, por lo que hablan, por lo que hacen, porque su naturaleza es totalmente ¿qué? De pecado. Entonces esto debe quedar claro porque ese es el consejo completo que nos da la palabra del Señor. Entonces, repetimos, el regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de redención en el plan de Dios para toda la humanidad. Segundo, conectados con el Rey. Conectados con el Rey, con Jesucristo. Y también con el poder del reino. Miremos lo que nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, recibiréis poder. Ayer colocaba un ejemplo, si una persona coloca una bomba, un explosivo en un lugar, entonces ¿quiénes son las personas más afectadas? Las que están más cerca. Cuando Jesucristo llega al corazón, por medio del convencimiento del Espíritu Santo, al corazón de un ser humano, hay una ¿qué? Explosión. Hay una explosión. ¿Y cuáles son las personas más afectadas? Mi familia, porque mi familia está cerca de ¿quién? De mí. Entonces mire que ni siquiera es que nosotros vamos y hablamos, usted tiene que creer en el Señor, no, ellos verán, ellos lo verán, y como lo verán, serán inspirados a creer, pero llegará la persona donde fue la explosión a orar de acuerdo con lo que Dios dice, y esa persona, esos seres humanos que están alrededor de nosotros, lo verán y creerán. Entonces, cuando nosotros estamos conectados, porque es el Espíritu Santo el que nos conecta, es el Espíritu Santo, no es un ser humano, es la persona del Espíritu Santo, nos conecta, pero también necesitamos que el poder del reino, y el poder está en la persona del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en tu casa, en el poblado, en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en todas las naciones. Y me seréis testigos en tu casa, en el poblado o en el lugar donde tengas tu congregación. Y me seréis testigos en Medellín, y me seréis testigos en Antioquia, y me seréis testigos en cualquier lugar donde quiera que tú estés. Miremos lo que nos dice Hechos 2, del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oiga, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, pero bien interesante, bien increíble, porque a medida que nosotros estamos dentro del reino de Dios, escuche, no dentro de una congregación X o Y solamente, no, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando que solamente hay un reino de Dios, solamente hay una iglesia.
La palabra de Dios nos muestra que solamente existe una iglesia, que solo una sangre, la sangre de Jesús nos redimió. Y por un mismo espíritu bebemos todos. Ahí lo dice, todos estaban como unánimes juntos. Porque podemos estar, ¿qué? Juntos, pero no unánimes. Pero por el Espíritu Santo, si yo estoy aquí en Medellín y hay una persona en Estados Unidos, en Ohio, Estados Unidos, en Australia, en Sydney, Australia, o en cualquier parte del mundo que crea en el Señor, a pesar de que están allá, estamos, ¿qué? Unánimes. Estamos unánimes. ¿Y usted cree que estamos juntos? ¿Estamos juntos o no? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque mi esposo se va a viajar y yo siento que mi esposo está al lado mío, por el Espíritu. Entonces yo lo llamo y le digo, mi amor, ¿le hago falta? Y me dice, no. Bueno, no que quisiera hoy, pero me dice, no. Estamos, mi amor, de verdad que estamos junticos, estamos unánimes. Por el mismo Espíritu nos podemos sentir. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, porque solo una iglesia. Por eso es que cuando vemos tantas divisiones dentro de las congregaciones, eso no se parece en nada al reino de Dios. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Porque cualquier persona que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos, ¿qué? Pero bien juntos, como decir, esta es mi mano, esta es mi otra mano, esta es mi pie, yo no puedo decir, ok, yo me voy a ir para este lugar, pero me voy a ir sin este pie y sin esta mano, no. Están unánimes juntos. Entonces estamos, ¿qué? Conectados, no solamente con el reino, sino que también tenemos el poder del reino de Dios. Y el poder del reino de Dios está en la persona del Espíritu Santo. Por eso estos 50 días que vamos a comenzar, los invitamos a que todo el tiempo usted en su casa y donde quiera que esté buscando en esta palabra del Señor, esa persona maravillosa que ya se supone que usted y yo tenemos, porque todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador, fue el Espíritu Santo el que te convenció. Fue el Espíritu Santo el que te atrajo en pos del Señor. Y como tú tienes al Espíritu Santo, entonces tú tienes a Jesucristo. Y Cristo es la palabra. Entonces estos 50 días, todo el tiempo, vamos a estar, ¿qué? Hablando, buscando, escudriñando la palabra del Señor, identificándonos con el poder del reino de Dios, porque necesitamos el poder del reino de Dios, porque cuando una persona tiene el poder, entonces podemos aplicar ese maravilloso mensaje que escuchamos hace 8 días, donde nosotros nos rendimos al Señor para nunca rendirnos al pecado, para nunca rendirnos. Nadie compra un hombre de Dios ni una mujer de Dios. Nadie, una mujer y un hombre de Dios, venga, hagamos esto malo, venga, hagamos algo, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Porque vamos a esos lugares y donde nosotros podemos ir a rescatar toda esa humanidad que está perdida. ¿Por qué vamos a esos lugares de tinieblas? Pues porque tenemos el poder del Espíritu Santo y creemos que se puede hacer algo sobrenatural. Allí en mi casa, allí, aquí en el Poblado, allí en el Lleras, en muchos lugares de Medellín, en muchos lugares de Antioquia y de Colombia, podemos hacer algo sobrenatural, las personas que creemos que estamos dentro del reino de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Conectados con quién? Con el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Y también con el poder del reino. ¿Dónde está el poder del reino? En la persona del Espíritu Santo. Y tercero, cuando el Espíritu de Dios mora dentro de cada ser humano que cree en Jesucristo, el gobierno de Dios está presente siempre. Repito, cuando el Espíritu de Dios mora dentro de cada ser humano que cree en Jesucristo,
El gobierno de Dios está presente siempre. Miremos por favor lo que nos dice Mateo 12, 28. Y dice la palabra del Señor así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Impresionante. Gloria al Señor. O sea que vamos a mirar cómo el Señor, al soplar, el Señor Jesús en sus discípulos, cuando dijo, sopló y dijo, recibid al Espíritu. Entonces, ¿qué hizo? Reconectó allí a la humanidad con el reino de los cielos. Literalmente estaba llevando a sus discípulos a la identidad con el gobierno del cielo. Oiga, con el gobierno del cielo. Él estaba renovando la posición y autoridad de los seres humanos ante Dios, restaurando su asignación original. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Él sopló, nos conectó. Pero aquí dice que Jesús conectó a sus discípulos. O sea que ¿con quién se conecta uno? Dios se conecta ¿con quién? Con sus hijos. Pero más que sus hijos también ¿qué? Yo diría que hijos igual a discípulos. Un discípulo, uno que todos los días está aprendiendo de él. Discípulo, disciplina. Uno que todos los días sabe que tiene que desarrollar carácter y más carácter y más carácter y más carácter, y que sabe la importancia de esta palabra. Imposible, oiga, imposible sin el Espíritu Santo y sin esta palabra. Imposible permanecer. Imposible estar y ser hombres y mujeres exitosos. Porque tal vez muchos empresarios y muchas personas dicen, el éxito, que usted tenga mucho dinero, que su empresa, que esto, pero el éxito real de un ser humano es estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el hombre y la mujer de éxito. Eso hizo el Señor, llevando a sus discípulos. Aquel que todos los días sabe la importancia de ir a esta palabra, porque por tus palabras serás ¿qué? Condenado, y por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Entonces aquí dice que cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en cada ser humano, el gobierno de Dios está presente. O sea que donde quiera que esté el Hijo de Dios y el discípulo, ahí está el gobierno de Dios. Llegamos a un lugar y bendecimos ese lugar. Con el solo hecho de estar en ese lugar, ya bendecimos ese lugar. Estamos en un avión y bendecimos toda la gente que está en el avión. Oiga, increíble, porque es que el gobierno de Dios está presente. Donde quiera que lleguemos, somos una bendición. Ni siquiera a veces tenemos que decir, venga, oremos por nosotros, que ya llegó el gobierno de Dios. Llegó el gobierno de Dios, y cuando llega el gobierno de Dios, ¿usted cree que hay esa división, esa contienda? No, es que el gobierno de Dios es mayor. Entonces no hay que aquí están otras personas, entonces va a manejar y van a hacer y va a tener control las tinieblas más que el gobierno de Dios. No, como dice mi hija en inglés, no. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Señor, me di cuenta que cuando en una casa está el gobierno de Dios, no hay dos reinos. Porque mi esposo conoció primero al Señor y yo estaba en tinieblas, pero bien en tinieblas, solamente pensando en consumir droga. 9 años de drogadicción, pastillas antidepresivas, de todo. No tenía luz, no había luz, o sea, no tenía luz, no podía ver. Pero es impresionante cómo yo sí veía pero no veía.
¿Cómo lo veía él? ¿Por qué él es tan diferente? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué él es tan bueno y por qué yo soy tan mala? Porque yo soy así. Y él hacía sus devocionales, hacía sus reuniones con mis hijas y yo empezaba a insultarlos y a decirle muchas cosas, pero él era como si no estuviera escuchándome. Entonces eso me producía mucho más desespero de querer como frustrar lo que ellos estaban haciendo, pero no era posible. Yo no era capaz de irme a dormir tranquila sin antes confesarle todo lo que yo consumía en el día. ¿Pero por qué? Porque estaba ¿quién? El gobierno de Dios en él. Entonces no había división. No había forma de yo contender con él, no había forma, porque dice la palabra del Señor que cuando un hombre y una mujer acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es más grande el que está en él que el que está en el mundo. Es más grande el Espíritu Santo que el espíritu de error. Es más grande, porque cuando una persona, el espíritu del Dios viviente, mora en una persona, es imposible que Satanás esté por encima del gobierno de Dios. Imposible. Entonces, ¿quién gobierna en su casa? Ahí está la pregunta. ¿Quién está gobernando en su casa? Y sería una muy buena reflexión en esta hora. ¿Quién gobierna en su casa? ¿Por qué constantemente decimos es que yo estoy convertida, pero a mi esposo no? O viceversa. Entonces por eso hay una casa dividida. Y como está dividida, cae. No. El verdadero gobierno, la conexión con el verdadero gobierno, dice la palabra del Señor, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros al reino de Dios. Vamos a reflexionar y vamos a mirar a esta hora quién gobierna en nuestra casa. ¿Quién está gobernando? Reflexionemos sobre quién está gobernando en nuestra casa. Porque el regreso del Espíritu Santo es el acto más importante de redención en el plan de Dios para la humanidad. Y si estamos en Jesucristo, estamos conectados con el Rey, con Jesucristo. Pero también necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, que es el poder del reino de Dios, para ser testigos en nuestras casas, para ser testigo en el poblado, para ser testigo en el Lleras, para ser testigo en Antioquia, para ser testigos en Colombia, para ser testigos en todas las naciones, donde quiera que nosotros estemos. ¿Llegó quién? El reino de Dios, porque dice que cuando el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, cada ser humano que haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, el gobierno de Dios está siempre presente. Señor, gracias. Gracias te damos a esta hora, Señor. Gracias por la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sin el Espíritu Santo no tenemos fuerza, no tenemos poder para vencer, Señor. En esta hora, Señor, sabemos que es la persona del Espíritu Santo la que nos conectó con tu reino, Señor. Que es la persona del Espíritu Santo la que nos conecta con el verdadero gobierno. Sobre el gobierno de las naciones, Señor, está tu gobierno. Tú eres el Señor. Sobre los presidentes, sobre los monarcas, sobre todas las personas, Señor, estás tú, oh Dios. Por eso a esta hora, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres maravilloso, porque tú dices que el reino de los cielos está en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el reino de Dios, el reino de los cielos está en mí. Así que te doy gracias, Señor,
por el privilegio que tú nos das de conocerte como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estos 50 días de Pentecostés, Señor, donde estaremos buscando y buscando y buscando qué es lo que realmente te agrada a ti, porque vamos a descubrir día tras día, Señor, los que te hemos aceptado, todas aquellas maravillas, esos misterios, Señor, que encierra tu palabra, Señor, y que solamente cuando la palabra tuya es revelada, Señor, a cada uno de nosotros podemos entender que alejados de ti nada podemos hacer, alejados del soplo de tu Santo Espíritu, que es vida para nosotros, nada podemos hacer. Saber, Señor, y ser conscientes que sin la persona del Espíritu Santo nos autodestruimos, Señor. Mil gracias, Señor, gracias, Señor, porque te pertenecemos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque para ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús.